porque es como una introducción a los siguientes capítulos que vamos a ver. Abran su confesión en el capítulo número 28, que trata acerca del bautismo y la cena del Señor. Y les comento que es corto porque el capítulo 29 ya trata más ampliamente sobre el bautismo y el capítulo 30 trata más ampliamente acerca de la cena del Señor. Entonces vamos a ver ahora como un pequeño resumen o una pequeña introducción acerca de lo que son estos dos sacramentos, dos ordenanzas de parte del Señor. Dice el punto, vamos a ver el punto número 1 y el punto número 2. Dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a ver primeramente este punto y luego pasamos al siguiente punto. Dice entonces que el bautismo y la cena son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor. ¿A qué se refiere con ordenanzas? Bueno, una ordenanza es un mandamiento, no es una sugerencia. Nuestro Señor Jesucristo dejó estos dos sacramentos como mandamientos, como algo que nosotros estamos obligados a realizar como iglesia, que es el bautismo y que es también la cena del Señor. Dentro de la iglesia reformada tenemos nosotros tres puntos que nos deben de caracterizar y debería de caracterizar a toda iglesia. En esos 3 puntos se incluye la ordenanza de celebrar el bautismo y la cena del Señor. Es predicar fielmente el Evangelio. Esos son los 3 puntos que caracterizan una iglesia reformada y que deberían de caracterizar a toda iglesia. Sería la predicación fiel de la palabra, la celebración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, y la disciplina de la iglesia. Son 3 características que nos manda la Escritura para una iglesia sana. Entonces, cuando se trata aquí que es una ordenanza, pues no tenemos opción, tenemos que llevarlas a cabo porque son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que es una ordenanza que ha sido positiva y soberanamente instituida por el Señor Jesús. Cuando se habla de positiva, se habla como algo dirigido específicamente a alguien. Déjenme explicarles, por ejemplo. Hay leyes positivas en la Escritura. Una ley positiva es aquella que se dirige hacia alguien en específico, no en general. Por ejemplo, cuando Dios manda a Adán y a Eva que no coman del árbol del fruto del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal, es una ley positiva que se dirigió únicamente a ellos, no a toda la raza, no a todo en general. Eso es una ley positiva. Cuando se habla entonces de una ley positiva, aquí en un mandato positivo, es que aquí es una ordenanza que se ha sido instituida positiva y soberanamente, es que esto sí es para todos, para cada uno de nosotros. Es una ley positiva para cada uno de nosotros. Por eso debemos de tomarlo tan en serio, porque cada uno de nosotros debemos de cumplir. Hagan de cuenta que nos lo está dirigiendo el Señor Jesucristo en específico a cada uno, pongan su nombre ahí. Cada uno debe de cumplir con este mandamiento en una iglesia. Dice, para que continúe en su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a ver, abran sus Biblias en Mateo capítulo 28 y versículos 19 al 20 para ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la institución o el cumplimiento de el bautismo. Nosotros no tenemos ninguna duda de que esto
viene de parte de Dios, porque aquí en nuestra iglesia celebramos tanto el bautismo como la cena del Señor, que por cierto, el día de hoy, como primer domingo del mes, nosotros celebramos la cena del Señor. Dice Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18, es lo que nos dice aquí acerca del bautismo. Entonces no hay una sugerencia de parte del Señor, es un mandato. Y vamos a ver cómo también nos habla acerca del mandato de la celebración de la cena en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 y 25. Dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber dado cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces hay un mandamiento de esto del Señor. La institución del bautismo, no es para hacer grupos divisionarios. No se trata de decir nosotros los presbiterianos, por ejemplo, los presbiterianos bautizan niños, nosotros no bautizamos niños, bautizamos creyentes, creemos que la Escritura así lo afirma, pero esto no se trata de crear divisiones entre la iglesia. Simplemente el Señor ha dejado que haya un bautismo y pues cada iglesia tiene la manera de realizarlo, aunque nosotros como bautistas, nosotros creemos que el bautismo es únicamente para los creyentes, no para niños. Tiene uno que, por lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, creemos que el discipulado antecede al bautismo, pero no se trata de hacer nosotros divisiones. El bautismo también es un símbolo de unidad. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5. Desde el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo entonces es un símbolo también de unidad. No vamos a verlo ahorita todo, a estudiar todo, porque como les digo, en el siguiente capítulo trataremos acerca del bautismo. Eso es únicamente como una introducción para que nosotros podamos posteriormente ya aprender de lo que trata cada uno de ellos. Dice el punto número 2, estas santas instituciones, el bautismo y la cena del Señor, han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. El mandato del Señor hacia estos sacramentos es, como dice aquí, únicamente administrado, o debe ser administrado únicamente por aquellas personas que estén cualificadas, es decir, por aquellas personas que la iglesia haya nombrado como su pastor. No puede ser administrado por ninguna otra persona. Hay iglesias que a mí me ha tocado ver donde sí ponen a otros hermanos a bautizar. Sobre todo me ha tocado ver en iglesias grandes donde bautizan de mucha gente y entonces ponen a diferentes hermanos, me imagino que con el fin de ahorrar tiempo.
pero debemos nosotros siempre de ser bíblicos, hermanos. No podemos nosotros acomodar, como lo hemos dicho, no podemos a nuestras ideas, a nuestra comodidad o a la cuestión práctica. Tiene que hacerse de acuerdo a lo que la Escritura dice, porque entonces ya comienzan a desviarse hacia situaciones que la Escritura no lo demanda. Es por ello que en cada iglesia debería de haber una constitución en la cual se especifique cada una de las cosas que en esa iglesia se crea, la doctrina que se crea, la doctrina que se enseñe, pero también se debe de reglamentar y de anotar en esa constitución de la iglesia cómo deben de celebrarse cada uno de los sacramentos, para que no haya después, no penetre la cultura del mundo en la iglesia y comiencen a tergiversarse las cosas apartados de lo que la Escritura manda. Entonces es necesario entonces que sea tal como la Escritura lo dice. Miren, vayan a 1 Corintios, ahí mismo 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 1. 1 Corintios 4, 1. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Pablo entonces declara aquí que debe de hacer personas cualificadas para ejercer el mandamiento, para ejercer el ministerio. Dice, téngannos los hombres, está hablando el apóstol Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios, todas las cosas que Dios deja, tienen que ser administradas por personas cualificadas para que puedan de esa manera administrarse, valga la redundancia, como la Escritura los demanda. En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, vienen los requisitos del servidor, cómo debe de ser un servidor también, ya lo hemos visto también en diversas ocasiones, pero esto nos enseña, hermanos, entonces, que los sacramentos que Dios ha instituido tienen que realizarse únicamente por personas cualificadas de parte de la iglesia. La iglesia es la que debe de nombrar siempre. Y también es importante que nosotros tomemos en cuenta que las personas que tomen estos sacramentos tienen que ser personas que así estén ya cualificadas, vamos a decir también, para recibirlos. Por ejemplo, el bautismo, como les comentaba, nosotros como bautistas únicamente bautizamos creyentes, no bautizamos niños. Bautizamos únicamente ya cuando jovencitos que ya tengan tiempo estudiando la palabra, que tengan su manera de tomar decisiones por ellos mismos, que estén convencidos realmente de que han aceptado a Cristo, pero no niños pequeñitos. Y también la cena del Señor únicamente pueden tomarlas aquellas creyentes que ya han sido bautizados. Por lo tanto, nosotros siempre cuando celebramos la cena, pues exhortamos a las personas que no han sido bautizados todavía, que no tomen la cena del Señor, o a niños también que no hayan sido plenamente entregados su corazón a Cristo. Entonces, hermanos, esto es pequeñito, este capítulo es únicamente la introducción hacia los capítulos que veremos posteriormente, que es el capítulo 29 acerca del bautismo, ya más ampliamente nos va a enseñar sobre esto, y posteriormente también seguirá la cena del Señor. Y ya, hermanos, prácticamente nos quedarían otros 2 capítulos más, que habla acerca del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, y por último el juicio final. Ya tenemos 2 años, pasado de 2 años estudiando la confesión,
y estamos a punto de terminarla, si el Señor lo permite. Próximamente ya en lo que resta de este año estaremos terminándola. Muy bien.